la dependencia se eliminó de este hombre originario. Está dispuesto, puesto ahí, capacitado, nunca ha sido mantenido o apoyado por los demás, eso no se nos cuenta, ni ha sido llevado por otro cuerpo para nacer, está eliminado, ni nos muestran cómo se fue, ¿no? Cómo se le alimentó cuando él no estaba en condiciones de alimentarse por sí mismo. No se nos dice que en algún momento fue arropado por alguien, ¿no? Por esta manta, por estos brazos en aquellos días cuando hace frío. Nos lo ponen ahí, ¿no? Saltó dichoso desde la imaginación de estos teóricos liberales como un adulto pleno, sin relaciones, pero eso sí, provisto de ira y de deseo, a veces dueño de una felicidad o autosuficiencia que dependía de un mundo natural previamente vaciado de otra gente, ¿no? Aparece otra vez el héroe que se ha hecho solo, aparece otra vez este independiente, total, autónomo, autosuficiente, que no necesita de la colectividad. Estos dos textos los tomé, unos de Judith Butler, Introducción en la fuerza de la no violencia, y el otro es de otra feminista, Úrsula K. Le Guin, La teoría de la bolsa transportadora. Y para mí era importante reflexionar sobre el papel que nos han mostrado, ¿no? Que nos han contado. Por eso el título para mí era tan importante. Importan las historias con las que se nos ha contado la historia. Estas historias que nos muestran la independencia, que nos muestran cómo no necesitamos de nadie más, cómo de repente este imaginario colectivo se ha ido construyendo de estas historias. Por eso es que nos cuesta tanto trabajo imaginar el origen de alguien que puede ser tierno, de alguien que puede requerir de cuidados, de alguien que puede y requiere del colectivo, que no se ha hecho solo. Entonces, la reflexión va en función a esto, a que nosotros como docentes, y aquí la gran mayoría pues tenemos el privilegio de justo compartir esta parte del proceso de enseñanza, aprendizaje y comunicación con los otros, y entonces para mí era importante comentarles esto porque me interesa que reflexionemos con qué historias estamos haciendo la historia. Entonces, el detenernos a contemplar este tipo de otras historias, de otras posibilidades, de complemento a esto que se nos ha venido diciendo, para mí es sumamente importante. No dudo que muchos de ustedes ya hayan tenido acercamiento a estas otras posibilidades y hayan tenido este momento de análisis y reflexión. Sin embargo, el día de hoy creía importante, ¿no? Compartirlo, importante el hecho de detenernos a pensar en la importancia de estas otras posibilidades, de estas. Bueno, pues agradezco, ¿no? Les comentaba que siempre para las cosas importantes hay muy poco tiempo, entonces agradezco, un placer, un privilegio compartir con personas tan brillantes como son cada una de ustedes, cada uno de ustedes, y vale, sé que tenemos mucho por compartir en este banquete, entonces, pues, nada, mi presentación de este relato, y estoy viendo que me estoy trabando un poquito, ok, apago mi cámara para tener mejor ancho de banda, y pues muchas gracias por su atención, queda en el tintero la parte de relatar estas otras historias para seguir creando la historia. Gracias. Gracias, Evelyn. Tenemos espacio para una sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? A mí me pareció muy como importante hacernos este tipo de preguntas, porque realmente esta cuestión de la ideología
y de cambio de percepción, que como psicólogo lo trabajo y como psicoterapeuta lo trabajo en cada sesión, es muy importante. En la terapia narrativa es muy importante a veces preguntar antes de lo que tú me estás contando cómo es esto, porque como si estuviera todo dicho. O sea, importa desde el momento en que estás contando. Y en el momento en que estás contando, es un momento, la mayoría de las veces, está esta ideología hegemónica colándose sin que te des cuenta, ¿no? Y de hecho, en el momento en que entras a sesión en psicoterapia y te empiezas a replantear cosas, a hacer preguntas, pues sí es una transgresión a esa ideología, es decir, oye, yo estoy entendiendo esta realidad y qué me gusta, qué quiero y qué es lo que me está causando molestia y para dónde voy, ¿no? Entonces sí es muy importante. Me gustó mucho, te agradezco, Evelyn, de veras, esta exposición. Gracias, José Luis. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ay, perdón, se me fueron por ahí unos emoticones que no quería poner. Eh, Primero que nada, igual felicitar a la compañera Evelyn por su exposición. Yo no conocía esto de la teoría de la bolsa. Me parece pues muy interesante, ya que implicaría pues, otra forma distinta de entender el origen y sobre todo pensarnos como personas y como sociedades. Entonces, en ese sentido, la pregunta sería, sí, para Evelyn, pero también expanderla para todos y todas, es que, ¿qué implicaciones, a nuestro parecer, pedagógicamente hablando, tendría pensar el origen o parte del origen desde la teoría de la bolsa? Es decir, ¿cómo nos vislumbraríamos, ya no pensando en esta postura de la evolución vertical, en donde el hombre, la fuerza, etcétera, etcétera, sino visto como un proceso colectivo, ¿no? Como un proceso solidario, en donde se conservaba lo más valioso y sobre todo se compartía? Entonces, en ese tenor, ¿qué implicaciones educativas tendría esto? Pensar el origen desde otras historias, desde otras perspectivas. Entonces, más bien percepciones y perspectivas también. Entonces, pues no sé, la pregunta, claro, para Evelyn, pero también si alguien más quisiera complementar, estaría muy bien. Gracias. Sí, gracias, Jorge. Pues, como siempre, ¿no? O sea, esta parte de analizar, de detenerte a pensar estas otras posibilidades, esto que nos comentaba José Luis, ¿no? Que no todo está dicho y si gran parte se nos ha dicho, el hecho de ser docentes implica también el tener ya legitimado. Entonces, hay algo que yo recupero de ti, esta parte de si realmente es auténtico o solo es un eco, ¿no? Entonces, justo muchas veces han sido solo ecos, ¿no? Lo que se da en la educación, ¿no? Repites, ahí está, ya has dicho lo que tienes que compartir con tus alumnos y parecería ser que ya no hay más que hacer. Sin embargo, existen estas otras, ¿no? Estas otras posibilidades donde sí podemos pensar cosas tan básicas como el origen, ¿no? Y lo podemos pensar desde otra mirada, ¿no? Esta parte de colectividad, esta parte de todo lo que implicaba recoger semillas, que en algún momento parecería ser que era algo como, pues aburrido, ¿no? O sea, ¿qué puedes contar de haber recolectado semillas? Claro, ¿qué puedes contar en función de aquella otra historia en la que se narra pues que hubo violencia, ¿no? Que hubo esta parte de dominación, que siempre hay un protagonista. Entonces, si empezamos como a recabar este tipo de historias en las que podemos presentar otros escenarios, otras posibilidades.
a mí algo que me gusta mucho es todo este tema de la influencia sutil, ¿no? Con estas pequeñas cosas, de decir, bueno, ¿cómo es que se construye la bolsa? ¿Cómo es que se piensa en esta extensión, ¿no? De cuando ya no te son suficientes las manos, ¿no? En esta parte de la colectividad, porque no solo es para mí, sino para también pensar en los otros. Entonces, pues ya te son insuficientes las manos y creas, ¿no? Esta tecnología también de la que habla la doctora Julieta, la bolsa, es esta primera tecnología, ¿no? Que nos posibilita recolectar aquello que nos va a servir más adelante, ¿no? O sea, este adelantarte. Y creo que hay mucho, mucho por reflexionar en esta pequeña teoría de la bolsa, porque hay tanto, porque no se nos ha permitido, o sea, siempre es como la teoría de la lanza y creemos que es la única y hay como otras, ¿no? Otras cosas, el tema de tejer, ¿no? O sea, de tejer colectiva, de crear esta estructura en la que podamos resguardar todo aquello que vale la pena conservar. Entonces, sí, ojalá en otro momento y en algún otro espacio podamos profundizar en este tipo de intervenciones. Un placer, de verdad. Gracias. Muy bien, hasta da para en terapia de juego y también en el salón, ponerle una bolsita a cada alumno o cada paciente y ahí va metiendo estos relatos o estas ideas que de repente no sabe de dónde vinieron, pero ahí están. Y es una manera, es que en cualquier momento cuando tú participas en un diálogo, en una conversación, y estás transitando un cambio, como el que la mejor metáfora para que he encontrado es la alegoría de la caverna de Platón, donde una idea te llega, te libera y te arrastra, te hace el insight con la luz y construyes una nueva realidad o soluciones, ¿no? Entonces, siempre viene por una palabra, esta fuerza de darnos cuenta que no es así como lo pensamos, ¿no? Que nos los han insertado como mentiras, como verdades o otras cosas, y llegamos a un momento como lo señala Freud en su libro de Inhibición, Síntoma y Angustia, porque estas cosas inhiben, sintomatizan en nuestro cuerpo y en nuestras prácticas y nos causa mucha angustia, una angustia diferente a la angustia que sentimos cuando estamos preparando el artículo, ¿no? Es una angustia que no encuentra salida. Entonces, me gusta mucho. De hecho, voy a seguirte platicando contigo a ver si perfeccionamos esa técnica. Muchas gracias, Evelyn. Sí, a mí, pues también te felicito, Evelyn, por el enfoque y la vinculación que logras a partir de contenidos aparentemente de otras disciplinas y me sorprende incluso la manera en que logras relacionarlos con el sentido de la pedagogía contemporánea, ¿no? Alguna vez, justo en una charla sobre hacia dónde vamos como humanidad y qué es lo que nos va a dar como la sobrevivencia, hablaban que a veces se le da, y pues sí es muy importante el agua, ¿no? El agua como aquel elemento vital que nos permite sobrevivir en este planeta, ¿no? Pero decían que se deja mucho de lado la semilla. Y había grupos hay grupos, ahorita les he perdido como la pista, pero hay grupos que hacen incluso recorridos y caminatas en todo nuestro continente, promoviendo la preservación de la semilla y y promoviendo también que no se modifique, ¿no? Que se conserven
los elementos originales y naturales de la semilla, que no se modifiquen para que de esta manera no se transgreda, ¿no? Tanto bueno, ahorita sí podría decirlo, ¿no? La biocorporalidad y las características originales, ¿no? De nuestra tierra. Entonces, pues me hace mucho sentido porque cuando leí tu presentación, no encontré, o sea, yo decía, pues sí, tiene que ver con la manera en la que nos hemos desarrollado y cómo nuestras dinámicas nos han llevado a estos estilos de vida de competencia, de acumulación, incluso de una acumulación sin sentido, pero ahora que lo explicas, pues me da mucho sentido y lo vinculo con esta charla porque justamente aunque pareciera algo mínimo, la semilla realmente sí es parte de nuestra formación, nuestra educación y nuestra sobrevivencia, ¿no? Entonces, como comentan los compañeros, me parece relevante e importante la profundizar en este sentido como parte de la influencia sutil que se puede hacer, por ejemplo, desde la pedagogía o la academia, por la importancia que reviste, ¿no? Lo que pudiera parecer una simple semilla. Y bueno, si no hay otra pregunta, vamos a pasar con el siguiente tema, por favor, que tiene que ver con el debate pedagógico por la educación, una preocupación de la pedagogía contemporánea, con el maestro Jorge Hernández Martínez. Para ello, voy a presentar quién es Jorge Hernández Martínez. Y bueno, él es licenciado y maestro en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados de especialización, entre ellos Innovación Educativa, TIC, por la Coordinación de Universidad Abierta a Innovación Educativa y Educación a Distancia, CUAIED UNAM. Filosofía de la Educación en América Latina por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y también tiene experiencia como formador de formadores en proyectos de educación continua de la UNAM y la UAM Coajimalpa, así como experiencia docente en diversos niveles educativos básico, medio y superior. Actualmente es doctorante en pedagogía en el área de filosofía de la educación por la Universidad Nacional Autónoma de México y sus líneas de trabajo son la filosofía de la educación, la formación pedagógica, la didáctica y la teoría pedagógica. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Berenice. Permítanme un instante, les voy a compartir la pantalla. Ya la pueden ver, ¿verdad? Desplegada. Ya la vemos. Sí, sí se ve. Ok. Pues bueno. Permítanme tantito. Pues bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar en este segundo simposio internacional de pedagogía contemporánea hacia la Holoversidad 2021. La presente ponencia titulada El debate pedagógico por la educación, una preocupación de la pedagogía contemporánea, es consecuencia de un largo recorrido investigativo, así como de mi experiencia docente, que podría sintetizar la preocupación que me llevó años dedicándole a pensar, a reflexionar, a cuestionarme, con el siguiente cuestionamiento. ¿Desde qué postura estamos fundamentando nuestra práctica educativa? Consideración que nos lleva a, sin duda, reflexionar, entre otros muchísimos aspectos, lo que refiere al debate pedagógico por la educación, es decir, a su fundamentación, a la fundamentación de nuestra práctica. Esto requiere pensar en las implicaciones
como devenir de mundo de las diversas posturas, corrientes que le dan sentido o explican la acción educativa. Sintetizando o clarificando, es el acontecer pedagógico que reflexiona, cuestiona, propone y transforma lo que somos y lo que podemos llegar a ser en materia de educación. En ese tenor, podemos hablar o traer a la mesa una diversidad de posturas pedagógicas para dicha tarea. Sin embargo, precisando en tanto el tiempo, en tanto a lo que hoy nos tiene reunido, hablar acerca de las pedagogías contemporáneas, me parece adecuado delimitar este debate a las 4 tradiciones que se practican de manera hegemónica en las diversas partes del mundo. Estas son la tradición alemana, la tradición francesa, la tradición anglosajona y la tradición americana. Y en dicho marco, más bien a partir de dicho marco, nos va a poder permitir pensar, posicionar, cuestionarnos, oponer o proponer desde nuestra experiencia, nuestros saberes o conocimientos, o bien desde la teoría pedagógica de la red pedagógica contemporánea, lo que refiere a dicho debate. Lo que finalmente podemos entender como dar pie a seguir sintiendo, a seguir pensando y transformando las problemáticas educativas que nos aquejan como personas y como sociedades en una interrelación que es dialéctica e es irrenunciable. Antes de compartirles de manera muy breve esta aproximación a las 4 tradiciones que piensan la educación desde sus perspectivas muy particulares, me gustaría hacer la siguiente precisión. Delimitar el debate a las 4 tradiciones que ya les mencioné no es una imposición ontoepistémica, sino más bien es una invitación a pensar desde dónde estamos practicando o de qué está fundamentando nuestra teoría en el ámbito educativo, que en última instancia no es más que saber por qué y para qué hacemos lo que hacemos dentro de nuestra labor educativa. En ese sentido y bajo ese marco es que se va a construir este debate que va a reflexionar acerca desde dónde estamos fundamentando nuestra práctica educativa. La primera tradición que les quiero compartir para entrar en este banquete, seguir construyendo, reflexionando, tiene que ver con la tradición alemana. La tradición pedagógica alemana tiene su fuente fundamental en una expresión filosófica llamada idealismo. En el idealismo alemán, que está desarrollada por una diversidad de posturas, una diversidad de autores, que entre ellos destaca Immanuel Kant, Fichte, Schelling, el mismo Hegel, que de ellos surge la fundamentación filosófica que da sustento a todo quehacer pedagógico. Pero puntualizando, esta tradición pedagógica va a desarrollarse a partir de un texto que marca un hito para la pedagogía y esta tradición, que es el texto de Immanuel Kant, titulado Sobre Pedagogía, o que muchas veces también es traducido simplemente como pedagogía. En este texto, básicamente, el fundamento central que defiende este autor es poner en discusión acerca del estatus con respecto a la pedagogía. ¿Qué quiere decir esto? Que Immanuel Kant se ve preocupado porque la pedagogía pueda alcanzar un estatus de ciencia, pero no en el entendido de una ciencia positivista, sino en el ejercicio de la razón que construye ideas para construir la realidad. Por tanto, la pedagogía kantiana y la pedagogía idealista tiene que hacer de la pedagogía un estudio sistemático, riguroso, para explicar y comprender la realidad. Es así como se va configurando en esta tradición alemana la primera conjetura. Es el vínculo existente entre la pedagogía y la filosofía. Se dice en ese tenor que toda pedagogía tiene sus fuentes en una determinada filosofía que dota de principios fundantes a toda actividad pedagógica. En ese tenor también podemos entender
que toda pedagogía supone una filosofía de la educación, que es necesaria e íntimamente una postura de mundo porque tiende a promover modalidades, formas de ser y estar en el mundo, una idea de ser humano, es decir, una antropología educativa. Por estas razones, entre otras muchas más, desde la tradición alemana podemos asentir que la fundamentación pedagógica del acontecer educativo deviene de una filosofía o una filosofía de la educación, que de acuerdo con cada autor o autora la expresa de acuerdo a su posicionamiento. Pero hay que vislumbrar a la pedagogía como una estructura filosófica que se preocupa por hacer del ejercicio de la razón su quehacer pedagógico y haciendo énfasis desde esta tradición de un concepto trascendental que es la Bildung, que es la formación humana. Aquí les comparto 3 expresiones de pedagogía alemana en donde podemos ver este vínculo estrechísimo entre filosofía y pedagogía. El primero de ellos es Herbart, quien nos dice que la pedagogía, para que alcance este estatus de científico, debe hacer uso de otras dos disciplinas. La primera de ellas es la filosofía práctica, es decir, la ética, que nos muestra los fines, los principios que van a encaminar nuestra práctica pedagógica, y la psicología, pero entendida como la filosofía de la mente, que nos proporciona los medios, el camino, los obstáculos para llegar a esos fines. En ese sentido, el sistema pedagógico que propone Herbart está vinculado estrechamente con la filosofía, sus dos tensores que nos muestran los fines y los medios. Otro ejemplo de ello es Dilthey, que él menciona que la fundamentación pedagógica que él propone es que el estudio, la expresión del acontecer educativo se desarrolla a partir de lo que él denominó las ciencias del espíritu. ¿Pero qué son las ciencias del espíritu? A muy grandes rasgos, él define las ciencias del espíritu como el conjunto de las ciencias que tienen por objeto el estudio de la realidad histórica y social y su vínculo en tanto acontecer social, es decir, se vuelve una práctica historicista que se desprende del pensamiento inductivo, es decir, desde la particularidad a lo general, pero siempre precisado por su fundamentación, que es las ciencias del espíritu. Por cuestiones de tiempo ya no les explicaré lo de Flittner, pero básicamente es una fundamentación filosófica que supone la guía en el terreno ya práctico, en el terreno pedagógico. Entonces aquí podemos visualizar que en la tradición alemana existe una relación íntima, estrechísima entre filosofía y pedagogía, y es lo que los distingue de otras tradiciones. En contraposición a lo anterior, en siglo XX, en Francia, va a existir un movimiento que está preocupado, se encontraba preocupado y aún se encuentra por la cuestión de la objetividad de la pedagogía. Es decir, reflexionar cómo nos acercamos a nuestro objeto de estudio, fundada en una discusión meramente epistemológica, pero que también nos lleva a una discusión, claramente está, ontológica. Pero para poder entender el porqué de la posición francesa hace una crítica a la posición alemana, hay que adentrarnos un poco a la historia, y por eso voy a contextualizar brevemente. Como ya lo dije, comienza a principios del siglo XX a generarse un movimiento intelectual propiamente dentro de la sociología que tiene una preocupación fundamental. Es que el estudio de la educación se desarrolle desde un enfoque científico positivista, ya que para aquellos años en gran parte de Europa la tradición alemana, y no solo la alemana, sino la tradición de las ideas ilustradas propiamente, quienes configuraban su epistemología desde fuera de la episteme positivista, estaban dominando las formas de cómo expresar la pedagogía.
Y también en aquellos años existía un fuerte debate en el ámbito o en la sociedad francesa acerca de la enseñanza, si seguir el camino de la secularización o hacer una renovación moral. Y con ello, como consecuencia de ese debate, era hacer del estudio educativo un hecho autónomo o no hacerlo. Por tal motivo que la pedagogía francesa necesitaba repensarse, desarrollando una crítica al fundamento y al método de las posturas hegemónicas que se desarrollaban, que principalmente eran las posturas kantianas y neokantianas. Así pues, la pedagogía francesa pasa a convertirse o pasa a ser un estudio regulativo de lo que pasa en el aula, de lo que pasa en el sistema educativo, dotando de su preocupación principal el carácter de cientificidad, perdón. Entonces, se funda así en la episteme positivista y con ello se desarrolla la denominada ciencia de la educación. Y que de acuerdo con palabras de Émile Durkheim, esta disciplina argumenta con pruebas que cumplen todas las reglas del método científico y que además es la única de hacerle frente con eficiencia a lo que él denomina como el escepticismo moral, proveniente de estas ideas ilustradas y de una cultura intelectual altamente desarrollada. Se hacía referencia al idealismo alemán, que decía él, no de manera general y superficial, ni con aforismos meramente filosóficos, sino con sistemas filosóficos altamente constituidos que explican la realidad. En ese sentido y en contraposición al idealismo alemán, era tarea de la ciencia social, puntualmente de la ciencia de la educación, investigar qué causas las han producido, en qué necesidades corresponden, qué funciones desempeñan, pero desde una lógica y una mirada objetiva. Es así como se desarrolla la tradición francesa. Y para el año de 1967, ya se desarrolla lo que se entiende como las ciencias de la educación, en donde existe una preocupación no solo de la sociología, sino de otras disciplinas que ven en la episteme positivista el camino para estudiar objetivamente los hechos sociales y los fenómenos educativos. Y así va surgiendo sus teóricos posicionando a las ciencias de la educación. Y hay una definición de Jean-Claude Philaux que nos dice que las ciencias de la educación son un conglomerado pluridisciplinar de todas las disciplinas humanas y sociales referidas en cuanto a sus temas al ámbito objetivo de la educación. Y posteriormente, Mialet Gastón desarrolla una clasificación de estas ciencias de la educación a partir de su nivel analítico y las desarrolla en 3 momentos. Las ciencias básicas de la educación, que nos describen de manera macrosocial las formas más generales del funcionamiento de los fenómenos educativos. Entre ellas están la sociología de la educación, la economía de la educación, la administración educativa, entre otras. Posteriormente están las ciencias micro, quienes se enfocan a las expresiones particulares de la relación causa-efecto del fenómeno educativo. Entre ellas están o podemos encontrar como la psicología educativa, la misma pedagogía. Aquí visualicemos cómo la pedagogía es desplazada y encasillada a un aspecto meramente técnico, por así decirlo. También podemos encontrar aquí a la didáctica, entre otras. Y en un tercer nivel encontramos las ciencias reflexivas, las cuales abordan la reflexión teórica de todo lo anterior, claramente relegada a cuestiones no menos importantes por la configuración de la crítica, es decir, las ciencias de la educación hacen una crítica a las posturas subjetivistas e idealistas de la postura alemana. Entonces aquí podemos encontrar, o más bien para entender a las ciencias de la educación hay que entenderlas como una nueva postura de entender, asumir, interpretar y dar respuestas al fenómeno de la educación, pero desde el enfoque positivista, desde la objetividad, que epistemológicamente es un anclaje en el positivismo, tratando de evitar esas subjetividades para estudiar
a la educación desde lo macro hasta lo micro. También por otro lado tenemos a la tradición anglosajona, que de igual forma, para poder entender el modo de operar de esta postura, hay que remitirnos un poco a la historia para poder comprender el porqué. La tradición anglosajona tiene sus orígenes a finales del 19 a principios del 20, en donde se da, o más bien surge a partir o en medio de un proceso económico importante, estos procesos de industrialización y urbanización, en donde los procesos educativos estaban y aún se encuentran en estrechísima relación con el ámbito económico, con los procesos de producción y de consumo. Por ello, la educación debe o debía asumirse en términos meramente administrativos, de tal manera que aparece el concepto de teoría curricular para englobar la sistematicidad del fenómeno educativo, dándole importancia a la administración de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el cumplimiento de los planes y programas de estudio en tiempo y forma, desarrollando conceptos tales como la calidad educativa, la eficiencia, la eficacia. Y con ello se produce un vaciamiento del concepto de educación, extrapolándolo y reduciéndolo a lo meramente administrativo, a la administración educativa que tiene que cumplir con la currícula y esta vez con las demandas del sistema de producción imperante. Cumplir una vez más los planes de programas y de estudio en tiempo y forma, sin importar las consecuencias. En dicho contexto es que se va configurando esta tradición y que de acuerdo con algunos especialistas de este tema como Alexander Cosio o Ernesto Noguera, comienzan a visualizar que estas posturas van saliendo más allá de las geografías propias de los países anglosajones en donde se practica esta postura educativa, llegando a gran parte de los países europeos no anglosajones y en gran parte de América Latina, al grado de que muchas políticas del Fondo Monetario Internacional, así como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, han adoptado esta postura para desarrollar estas políticas en educación. Y muchas de estas prácticas son las que actualmente rigen los sistemas educativos por todos los estados-naciones. Y bueno, finalmente la cuarta tradición, para seguir reflexionando acerca desde dónde estamos fundamentando, o si es que estamos fundamentando nuestra práctica educativa, desde qué posturas, y reitero, no son las únicas, sino son las que contemporáneamente se hablan y existen muchísimas otras tantas que también pueden enriquecer el diálogo. De igual forma, como las otras cuatro tradiciones, para poder entenderlas hay que adentrarnos a la historia para poder comprender y darle una interpretación. La tradición pedagógica americana remite necesariamente a indagar en su conformación histórica, ya que nacen en la historia como parte de diversas filosofías de la historia, en donde se expresan diversas posturas, experimentos, métodos acerca de la educación. Pero para poder entenderlas, yo las quiero compartir en dos grandes categorías. La primera de ellas las denominé como las pedagogías sitiadas en Abya Yala y las pedagogías de América. Y las segundas, las pedagogías desde nuestra América y las pedagogías decoloniales. ¿Por qué ¿cómo se llaman? Las clasifiqué a partir de estas dos categorías, porque constituirlo de esta manera nos permite claridad histórica para entender los procesos de colonialismo y colonialidad que han configurado las prácticas educativas en esta parte del mundo. Las primeras de ellas, la primera categoría, las pedagogías sitiadas en Abya Yala y América. Para quien no sepa, Abya Yala es el nombre que se le daban, o cómo se nombraba a lo que denominamos hoy América, pero desde la postura originaria, así llaman geográficamente a este territorio.
Y de tal forma, eso tiene implicaciones epistemológicas y ontológicas para poder entender la educación y sobre todo la mirada con la cual estamos estudiando este momento histórico. Dicho esta aclaración, voy a ir de manera muy concisa y muy breve, ya que el tiempo apremia. Existe un autor que se llama Jorge Zúñiga, que menciona que las pedagogías en este momento histórico son 4 principalmente. Las pedagogías de los pueblos originarios, que me parece que ya decirles pedagogías es decir mucho, y no porque no alcancen el grado de sistematicidad, sino que es visualizar desde la óptica occidental, ¿no? Y es un peligro metodológico y un peligro ontológico visualizar prácticas históricas que no tienen nada que ver con Occidente. Pero básicamente estas pedagogías de los pueblos y culturas originarias hacen alusión a que tienen sus propios sistemas, sus propias prácticas de educación, pero basados en su cosmovisión, en su forma de entender la vida, y que con ello ya existían formas culturales antes de la llegada de las y los occidentales. Pero con la llegada del siglo XVI y la llegada de la población occidental, sobre todo españoles y portugueses, comienza a instaurarse lo que se denominó como la pedagogía de la conquista, en donde en dicho proceso no solo llegaron con sus formas, con sus instrucciones económicas y políticas, sino con sus formas culturales y por tanto educativas y pedagógicas, en donde se instauró de forma violenta la cosmovisión, más bien la postura occidental sobre la cosmovisión de los pueblos originarios, negando así la identidad del ser originario e imponiendo la norma del ser europeo, de la barbarie a la civilización. Y esta pedagogía se basa principalmente en la escolástica y fue practicada por los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, los agustinos, etc. Entonces, básicamente es la instauración del ser europeo dentro de las comunidades originarias. Posteriormente ya pasaron muchos años y se desarrolló lo que se denomina como la pedagogía liberal, que durante el siglo XIX, como ya lo sabemos, a lo largo del territorio americano, se vivieron procesos álgidos en búsqueda de la independencia de las colonias europeas, en donde a partir de los diversos países vivieron características y circunstancias que permitieron esta independencia, pero que tienen en común algo, que estas ideas surgen de las ideas ilustradas, de la influencia de estas posturas liberales, de estas posturas románticas, en donde los mestizos y sobre todo los criollos tienen la posibilidad de pensar en la unidad nacional, pero fuera de las colonias europeas. Es así como se instaura la pedagogía liberal, y en este tiempo un texto que, bueno, más bien un autor que fue leído a lo largo de los territorios o de las colonias, fue Rousseau, un cambio trascendental para poder entender la pedagogía en este momento. Y finalmente se instaura la pedagogía positivista en la segunda mitad del siglo XIX, en donde tenía básicamente una preocupación: acabar con la pedagogía de la conquista, es decir, con la filosofía escolástica, con la divinidad, y dejar en manos de los sujetos nuestro propio devenir histórico. Es así como se configura o se da la entrada triunfante al proyecto de la modernidad occidental, con su postura epistemológica, el positivismo, en donde nos va a asegurar el orden y el progreso. Es así como se va configurando esta pedagogía. Y aquí en México existe un texto que marcó un hito para argumentar esta transición pedagógica. Es el texto La educación positivista de Gabino Barreda, en donde nos expresa de manera más detallada este cambio. Y existen otros autores que nos hablan de otras pedagogías que fueron configurándose en este tiempo, como la pedagogía pragmática de John Dewey o el eclecticismo pedagógico, que en mayor o menor medida fueron expresándose. Y las otras, las pedagogías de Nuestra América y pedagogías decoloniales, ya para irme rápido, básicamente no voy a adentrarme
en los periodos, sino voy a expresar fundamentalmente lo que buscaba, ¿no? Era básicamente ya no ver a Occidente como ese ejemplo, como ese ejemplo a seguir, sino estos dos primeros autores en el primer periodo del siglo XIX, Simón Rodríguez y Simón Bolívar. Bueno, uno es maestro del otro, pero hay algo para poder ejemplificar qué es lo que nos decían. La famosa frase, inventamos o erramos. Asumimos problemas auténticos o somos meros repetidores de Occidente. Después, a inicios del siglo XX, surgen los movimientos populares de la creación de universidades populares para las clases desfavorecidas y se da un movimiento por todo América. De 1910 a 1930, por ahí, se empiezan a construir universidades populares en México, Salvador, Argentina, en muchos países. Un tercer periodo, a mediados del siglo XX, en donde comunidades como los aymaras comienzan a desarrollar su propia educación a partir de su cosmovisión. Un caso ejemplar es la escuela Aylú de Guarizata, con la comunidad de allá y el pedagogo, se me está yendo el nombre, perdón, Ezequiel Chávez, pero no, ¿cómo creen que Ezequiel Chávez? Perdón, estoy confundiéndome. Espérenme. Restan 5 minutos. Sí, bueno, ya para irme rápido, quiero ir a las conclusiones, pero aquí podemos ver otra postura totalmente, una postura pedagógica distinta que obedece a la propia historia. Las consideraciones finales. Como puede vislumbrarse en este debate contemporáneo por la educación, existen y coexisten una diversidad de posturas, de formas pedagógicas que obedecen a una lógica histórica, a unas maneras de interpretar el mundo, a la manera en que operan los sistemas de producción, a las políticas mundiales, educativas, a intencionalidades encubiertas, a experimentos pedagógicos, a alternativas pedagógicas, que ciertamente cada una de estas posturas responden a sus propias formas de entender la educación y de entender el mundo. En ese sentido, bien vale la pena preguntarnos, ¿desde qué postura fundamentamos nuestra práctica educativa? Si es consciente o no, si era consciente o no. ¿Cuál es mi teoría pedagógica con la cual quiero fundamentar mi práctica educativa o con la cual la voy a fundamentar? Lo que nos permitirá, entre otros aspectos, permitir entender por qué hago lo que hago dentro de mi ejercicio docente o mi labor educativa. O bien también puede invitarnos a pensar si es necesario o importante lo anterior o no. Y ya para finalizar, una vez traídas estas preguntas, poder pensar en estas preguntas nos permitiría transitar en estos 4 momentos, y es decir, ya en sistematizar esta discursividad. La primera, que es la toma de conciencia, ya que transitar hacia las preguntas por las finalidades de la educación es tomar la conciencia que nos da o nos permite darle sentido a nuestra acción educativa, que dicho sea de paso, es el primer paso para asumir una nueva percepción docente, es ver a la docencia como una labor transformadora, ya que nos permite ir configurando esta percepción desde otra forma de entender el mundo y la realidad, como una acción transformadora, una acción de praxis en nuestra cotidianidad, en nuestra labor docente. Es preguntarnos por lo que somos y por lo que queremos ser en el terreno educativo, ya que hay que ser conscientes que somos personas y sociedades inmersas en relaciones interdependientes, ya que todo acto educativo es un acto económico y político. Y una vez que tomamos el control de nuestra práctica educativa, ya que cuando desarrollamos como primer paso esta conciencia pedagógica que nos permite identificar la identidad docente y la labor docente desde otra percepción, podemos entender y ser conscientes del por qué y para qué de nuestra labor. Es poseer un faro discursivo que guía nuestra práctica educativa cotidiana desde un ámbito metafórico, y así poder transitar
de la conciencia pedagógica hacia la sistematización de nuestros saberes pedagógicos. Estos últimos entendidos como configuraciones discursivas organizadas a partir de conceptos o categorías que dan cuenta del entendimiento educativo y así poder asumir transformaciones de nuestra cotidianidad y poder ejercer un papel histórico como docentes. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Y ahora pasamos a preguntas y respuestas. En el chat hay algunos comentarios y ¿quieres que yo los lea en voz alta o quieres leerlos en voz alta y responderlos? Si quieres me los dices y yo voy respondiendo y comentando, por favor. Berenice, gracias. Muy bien. José Luis Horacio Andrade dice: me queda muy claro el panorama que nos estás mostrando. Es refrescante y la perspectiva latinoamericana, ¿dónde queda? No hay visibilidad todavía de ella. Es decir, desde algunas visiones esto sería muy eurocentrista y lo que requerimos ahora es el reencuentro con nuestra propia historia, la historicidad latinoamericana, lo descolonizante, el rescate de lo originario que fue enterrado. ¿Cómo se podría rescatar esta nueva o perspectiva más regional? Serían Paulo Freire, Beto, Enrique Dussel, Bonaventura dos Santos. Sería en México la tapí. Es la tradición pedagógica americana la que señalas a lo último. Pedagogías Ayala y América son las que yo estaba esperando. Gracias por esta óptica y visión de la pedagogía nuestra. Tu ponencia está excelente para mis alumnos. Bueno, yo soy profesor de filosofía de la educación, de sociología, de la educación en la licenciatura en ciencias de la educación y bueno, también comentan que les gustaría que pudieras proporcionar tu correo electrónico y bueno, hay otras felicitaciones por tu presentación y también comentan que hay temas que mencionaste los cuales no están del todo desarrollados. Sí, muchas gracias, Berenice. Gracias a todos y a todas por sus comentarios, sus preguntas. Intentaré ir construyendo el diálogo para seguir reflexionando a sabiendas de que son diversas preguntas y que requieren de su reflexión para poder ir construyendo este diálogo. La primera de ellas es quizás quien nos hace el comentario de que esperaba las posturas latinoamericanas, nuestroamericanas, decoloniales. Quizás entró en el momento que estaba hablando de la pedagogía alemana, francesa, pero sí la toqué. Y por cuestiones de tiempo, claro, no lo desarrollé como requiere, pero lo que puedo mencionar acerca de sus comentarios, cómo recuperar esta parte de la tradición latinoamericana o nuestroamericana, es a partir de una pregunta que vengo trabajando hace algunos años, que retomo desde una tradición filosófica mexicana, latinoamericana, que hoy en día la desarrolla el doctor Mario Magallón, pero que a su vez fue discípulo de Leopoldo Sea, y esta a su vez de José Gauss, y esta a su vez de Ortega y Gasset, que configuran una preocupación no solo pedagógica, más bien ellos configuran una preocupación filosófica de hacer a una auténtica filosofía, lo cual implica en primera instancia asumir a América como conciencia, que somos parte de una filosofía de la historia y que estamos condicionados por toda una estructura histórica, económica y política, pero que de acuerdo o más bien a partir de su posicionamiento, cómo recuperar esta tradición latinoamericana, ellos lo realizan a partir de historiar las ideas. Es una metodología que intenta básicamente develar el sentido de nuestro acontecer social, filosófico, pero a partir de encontrar la relación entre la historia y la filosofía, ya que nos permite comprender cómo a lo largo de la historia oficial han configurado ideas de ser humano, ideas políticas y cómo estas ideas han determinado nuestro acontecer. Entonces, en ese sentido,
una de las formas de hacer una recuperación de la memoria de la tradición nuestroamericana es a partir del ejercicio de la historia de las ideas. Y que hay muchos autores, hay muchas posturas. De hecho, también en el comentario hablan acerca de las posturas decoloniales, de autores como Freire, que es importante en la tradición pedagógica, o bien Buenaventura dos Santos, que quizás hay, desde mi perspectiva personal, hay unos confrontamientos, posicionamientos, diferencias de posición, pero bueno, hay que recuperar a todos estos autores, sí, claro. Y la pregunta central sería, si en realidad estamos desarrollando una educación auténtica, una pedagogía auténtica, o solo hemos sido y seguimos siendo un eco pedagógico de Occidente, lo que nos lleva a pensar en el problema de la identidad, que nos lleva a un problema ontológico, y que claro, es un problema epistemológico, ¿no? Y esto condiciona las formas en cómo entendemos la pedagogía y cómo la practicamos. Entonces es una digamos, de las invitaciones a cuestionarnos, a preguntarnos desde dónde estamos fundamentando nuestra práctica educativa, y lo que nos llevaría a una reflexión aún más profunda, ¿no? Una reflexión ontológica de cuál es mi posicionamiento en tanto maneras de existir, en tanto formas de ser, en tanto formas políticas, en tanto formas económicas, etcétera. Es toda una discusión que es relevante y que es necesaria, y que hoy en este simposio quise traer a colación para ir interconectando estas posturas que pareciera que algunas son antagónicas, pero que lo importante dentro de la filosofía de la educación es establecer los puentes pedagógicos, es decir, las comunicaciones educativas como formas de pensar lo que somos y lo que queremos ser en materia de educación. Y básicamente sería, a grandes rasgos, una respuesta general. No sé, es que son muchas preguntas. No sé Restan 2 minutos. Sí. Entonces, básicamente eso es preguntarnos acerca de las razones que dan sentido a nuestra práctica educativa como práctica pedagógica, en el entendido que somos una configuración y sujetos históricos, que estamos inmersos dentro de un relato civilizatorio que tiene apoderado las formas de hacer pedagogía, pero que queda en nuestra labor educativa la posibilidad de ir transformando desde la cotidianidad para pensar en la totalidad. Y pues básicamente sería eso. Muchas gracias y reitero una vez más tus felicitaciones. Doy las gracias una vez más. Gracias, Jorge. Bueno, se quedan muchas dudas, pero... Berenice, Vladimir tenía la mano levantada. Pues, muy bien. Adelante, Vladimir. Hola, buenos días a todos. Igual me sumo a la felicitación, Jorge, por tu exposición. Yo solamente quisiera comentar que justamente en el marco del simposio, la propuesta de la pedagogía contemporánea que maneja la red pedagógica hace un esfuerzo por rescatar conceptos como utopía, conceptos como biocorporalidad, como ecosofía, que si bien pudieran tener las ciencias de la complejidad o el enfoque de la complejidad para pensar la educación, y yo diría que, porque comparto esta inquietud tuya de la filosofía, yo me formé en la Facultad de Filosofía, tengo inquietudes, por eso estoy acá también, de entender cómo vincular lo que la filosofía hace, que es reflexionar el mundo, pensar el mundo, a través de la educación. Bueno, pues nos toca transformar la realidad, viejo debate del idealismo que planteaste tú de la tradición alemana, pasar por la ilustración, ¿sí? Es decir, ese debate ahí está. Yo creo que el asunto es que nuestras universidades pues vienen de esa tradición colonial, ¿no? Es decir, las propias universidades, hoy lo vemos en el debate contemporáneo sobre el papel de la UNAM, poniendo un ejemplo muy concreto con respecto a los problemas contemporáneos. Entonces creo que la teoría pedagógica contemporánea, la pedagogía contemporánea que nos trae a este simposio,
aporta muchos elementos teóricos, pero también de enfoque práctico, de cómo, independientemente de a qué disciplina nos dediquemos, ingeniería, medicina, es decir, plantea la transdisciplinaridad como una respuesta a estas inquietudes que la filosofía de la educación trabaja, en tu caso, desde la historia de las ideas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que avanzar un paso más allá de abrir no solamente el debate, de si nos preocupamos por la pedagogía, si la pedagogía contemporánea, según entiendo, tu pregunta es, ¿existe esa preocupación por debatir? Yo creo que existe y está ahí. El asunto es encontrar propuestas que afortunadamente se están trabajando dentro de la universidad y dentro de esta área de la coordinación de universidad abierta y educación a distancia, que en sí misma, la educación a distancia es ya una propuesta revolucionaria que se debe gracias a, tengo entendido, el periodo de la rectoría de Pablo González Casanova, que también formó el Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿no? Donde hay toda una propuesta pedagógica, el saber hacer, etcétera, ¿no? El aprender a aprender, es decir, muchas cuestiones teórico-metodológicas que creo que pues es fundamental. Nos toca debatir y aprender y plantear, seguir planteando problemáticas y construir a partir de la utopía que yo creo que conecta con mucho el pensamiento de Horacio Ceruti y de otros tantos filósofos de nuestra América, ¿no? Entonces, reiterarte mi felicitación por tu exposición, es muy interesante y creo que hay que conectarla ahora con esto de la propuesta de la pedagogía contemporánea que plantea este simposio para ir avanzando en el objetivo, ¿no? Era mi participación y mi aportación a tu exposición. Gracias. Muchas gracias, Vladimir. De acuerdo con todo lo que mencionaste, que la pedagogía no se puede quedar meramente en la contemplación, sino tiene que ir más allá, ¿no? En la práctica cotidiana y sí, este es un espacio para seguir no solo dialogando, sino llevar a la práctica estas posturas. Gracias una vez más. Gracias, Jorge. Gracias, Vladimir. Y continuamos con la ponencia del doctor José Luis Cañas Martínez, titulada Conocimiento, Cuidado de Sí Planificado. José Luis terminó sus estudios de licenciatura en Psicología y maestría en Psicología Social en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es profesor investigador de tiempo completo con antigüedad desde septiembre de 95 a la fecha. Cursó el doctorado en Ciencias Sociales Humanísticas en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Tiene estudios y supervisión en hipnoterapia estratégica ericksoniana por el Centro de Estudios Superiores de Hipnosis Clínica con aval de la FES Iztacala de la UNAM. Es docente en la maestría de terapia familiar en la Universidad Valle de Grijalva, Campus Tuxtla, y también es integrante de la Red Pedagógica Contemporánea. Adelante, José Luis. Voy a compartir pantalla con la presentación. Muchas gracias. Les agradezco mucho la atención. Son las personas que necesito que escuchen y es un planteamiento que en la búsqueda de una línea de investigación, ustedes saben que las universidades públicas, para hacer tiempo completo necesitamos también hacer investigación, integrar grupos de investigación y cuerpos académicos. Y en este sentido, estoy ilusionado en encontrar una línea de investigación que creo que lo puede dar el concepto holístico de estilos de vida y empiezo con este tema de conocimiento y cuidado de sí planificado para poder llegar y presentar más adelante todo este proceso. Agradezco su escucha, de veras es muy importante para mí. Hay una situación que encontré en el libro de la hermenéutica del sujeto de Michel Foucault y empieza en la página 33, prácticamente la pueden encontrar, Oráculo de Delfos, conócete a ti mismo,
esta fórmula de conócete a ti mismo va acompañada siempre de otra exigencia. Ocúpate de ti mismo, ¿sí? En este sentido, voy a resumir, hacer un resumen de esta situación que presenta Michel Foucault. ¿Sí? La siguiente, por favor. Muy bien. También presenta esta idea de Sócrates, que encarna esta manera de filosofar cuando interpela a la gente de la calle o a los jóvenes del gimnasio y les dice, ¿te ocupas de ti mismo? Lo que implicaría abandonar otras actividades más rentables como hacer la guerra o administrar la ciudad. Y aquí empieza a proponer también esta idea Foucault de lo que pasa con el cristianismo. Cuando conócete a ti, cuídate, el cuidado de ti mismo, la ocupación de ti mismo, en el cristianismo es como ya empezar a construir un egoísmo, ¿no? Como pecado. Y tal vez este corte en donde hoy aparece como extraño para muchos occidentales, la idea de cuidado de sí mismo o de ocuparnos de nosotros mismos. Antes de que siga, les diría que la propuesta que estoy haciendo es que al participar en la red pedagógica contemporánea, no solo me está dando la oportunidad de un conocimiento teórico, sino que también me ha tocado a mi propia persona, a mi propia vida, ¿no? Y esto que les comparto tiene que ver con, pues tengo 55 años, y jamás he perseverado más de 2 o 3 semanas en un entrenamiento deportivo por muchas situaciones históricas que tal vez Emily me va a disculpar, pero en este sentido no voy a contar la historia de la bolsa, por el tiempo también, pero se me hace extraño en este sentido que algún psicólogo, un profesional dedicado a la salud, no persevere en un entrenamiento físico o deportivo. Y en este sentido me cae la idea como si estuviéramos en la tercera fase de la alegoría de la caverna de Platón, en donde el prisionero sale de la caverna y una luz lo cega. Entonces, para mí esa es la metáfora del insight, me cae el 20 y digo, oye, para presentar esta ponencia voy a animarme por primera vez a buscar un entrenamiento en el área de deporte recreativo, como lo menciona René Vargas, y busco a un entrenador y le planteo mi objetivo, y en este sentido recorro un proceso que ha sido así como lo señala la alegoría de la caverna de Platón. Esta idea que recibo en el seminario me libera y ahorita en este momento estoy siendo arrastrado o acompañado hacia la salida de la caverna, solo para poder plantear por dónde va mi intervención. La siguiente, por favor. Entonces, ocuparse de uno mismo, este principio, dice Foucault, se ha convertido en términos generales en el principio básico de cualquier conducta racional, de cualquier forma de vida activa que aspire a estar regida por el principio
de la racionalidad moral. Y aquí los psicólogos o la psicología, especialmente el psicoanálisis, en esta rama, presenta la idea de un superyo, en el inconsciente, en el aparato psíquico, consciente o inconsciente, que pues ahí está como guardada la ética de cada uno de nosotros, que se construye a través de esta cultura que estamos siendo socializados, ¿no? Pero también hay una conducta racional que aquí me parece muy interesante y más adelante lo voy a comentar y voy a hablar de cómo la pedagogía contemporánea nos ayuda a entender. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, el cuidado de sí mismo, según Michel Foucault, en primer lugar, nos encontramos que el concepto equivale a una actitud general, a un determinado modo de enfrentarse al mundo, a un determinado modo de comportarse, de establecer relaciones con los otros. Es una actitud en relación con uno mismo, con los otros y con el mundo. No solo es una actitud, es un cambio de percepción, como lo señala Julieta Valentina y Mónica Sánchez del Mercado. Y con esto que vamos a terminar con lo que es la ecosofía, cuando se señala 3 ecologías: el cuidado de sí mismo, del otro y del planeta. Y realmente sí es un cambio de percepción, no es una actitud. Cuando las personas salen de esa caverna, de su neurosis o de su psicosis, sí hay un cambio de percepción, hay una nueva realidad, y lo puede también encontrar con Paul Watzlawick. En segundo lugar, el cuidado de sí mismo es una determinada forma de atención, de mirada. Preocuparse por uno mismo implica que uno reconvierta su mirada y la desplace desde el exterior, desde el mundo y desde los otros hacia sí mismo. La preocupación por uno mismo implica una cierta forma de vigilancia sobre lo que uno piensa y sobre lo que acontece en el pensamiento. O sea, tenemos también que discutir esta ideología que nos parte, ¿no? Que entra cada día en nuestra conciencia. Por favor, la siguiente. En tercer lugar, el cuidado de sí mismo designa también un determinado modo de actuar, una forma de comportarse que se ejerce sobre uno mismo, a través del cual uno se hace cargo de sí mismo, se modifica, se purifica, se transforma o se transfigura. Siempre hay un cambio. Cuando nos encontramos en este cuidado de nosotros, en ocuparnos de uno mismo como sujeto, siempre va a haber una conversión, una transformación. Dejo de consumir tabaco, dejo de consumir alcohol excesivo, dejo de consumir drogas, bajo de peso, empiezo a hacer ejercicio, duermo bien. Es es hacerse cargo de uno mismo, pero también es una transformación o una conversión en este sentido. Y que no solo Michel Foucault lo plantea, sino también hay un planteamiento desde Freud. La noción de cuidado de sí mismo implica, por último, un corpus que define una manera de ser, una actitud, formas de reflexión de un tipo determinado, de tal modo que, dadas sus características específicas, convierten a esta noción en un fenómeno de capital importancia, no solo en la historia de las representaciones, sino también en la historia misma de la subjetividad, o si se prefiere, en la historia de las prácticas de la subjetividad. Tiene implicaciones muy importantes que sí permiten presentarlo como línea de investigación, ¿no?
Y entonces acá es donde empiezo a pensar desde la pedagogía contemporánea, busco la base del planteamiento de la pedagogía contemporánea, y está el concepto de razón, que ya nos ha hablado muchas veces Julieta y Mónica, ¿no? Que lo definen como operar con arreglo de medios afines tensados por el sistema de valores, ¿sí? Hay otros dos conceptos que por tiempo no lo voy a tomar en este momento, que es tiempo y espacio. La siguiente, por favor. Y en esta forma de poder transitar a un programa de intervención, este modelo me ayuda mucho en el sentido de pensar, cuando estamos hablando de un fin propositivo, el cuidado de sí mismo en el deporte recreativo. Ese es el fin, ¿no? Los medios, efectivo, cómo y dónde hago la práctica del deporte recreativo. Y cuando decimos que no importan los medios y los fines, los medios para alcanzar los fines sí importan, porque no puedo realizar un entrenamiento en la calle, corriendo, caminando, porque pues las banquetas no fueron creadas para hacer ejercicio, ¿no? Tampoco esta idea eh, de lastimarme en algún espacio o con una técnica que no sepa, que no conozca y pueda tener problemas, generarme problemas en mi cuerpo. Sí, entonces en este sentido, sí necesito el entrenador de cómo hacerlo y buscar un lugar donde pueda realizar esta práctica del deporte recreativo. Y esta idea también fabulosa que nos presenta la pedagogía contemporánea es en el sistema valorativo, de tener en cuenta los logros. Sí debo tener objetivos desde el plan de entrenamiento, a qué quiero llegar, qué quiero lograr con la práctica del deporte recreativo, y teniendo este plan, si no lo logro, pues hacer correcciones de trayectoria en la sexta, en la 10ª semana, etcétera, ¿no? Y es necesario, por eso hablamos de un cuidado de sí mismo planificado, porque sí debo tener un plan de entrenamiento. Por eso necesito al entrenador, como el alumno necesita al profesor, pues también en esta práctica del deporte recreativo necesitamos un plan de entrenamiento. La siguiente. ¿Sí? Y entonces aquí entra este concepto importante de la biocorporalidad. Como somos el resultado de múltiples fuerzas evolutivas que se expresan en el género Homo species sapiens, aunque parece verdad de perogrullo, el Homo sapiens es humanoide, ergo tiene una forma, la forma es la propiedad emergente de la materia. En este caso que nos ocupa, se trata de materia física, ocupa un lugar en el espacio, viva y por lo tanto sistema improbable, reflexiva, por eso es conocimiento y cuidado de sí mismo, capaz de conocer, autorreflexiva, capaz de autoconocerse, crítica, capaz de saber que sabe, y autocrítica, capaz de saber que sabe, que no sabe, cómo lo sabe. Esto es importante y tiene un montón de relevancia para ocuparnos de la ocupación de uno mismo, porque realmente me lleva a construir un conocimiento, a no quedarme también encerrado en mi propia disciplina y conocer de otras disciplinas lo que necesito para lograr la meta. Es algo así como
yo veo el problema en este momento de cómo estamos perdiendo conocimiento para sembrar, para la agricultura o también para cocinar o para cuidar mi salud. Veo a muchas personas que llegan al consultorio médico, al IMSS o al ISSSTE, solo para checarse su temperatura, cuando eso es algo que debemos conocer y saber cómo se hace, ¿sí? Por ocupación de uno mismo, ¿no? Entonces, desde la biocorporalidad se presenta esta posibilidad para que el humano tenga el conocimiento, no desde la teoría, sino lo que nos hace pensar, ¿sí? Hasta esta materia es física viva, reflexiva, autorreflexiva, crítica y autocrítica, le llamamos biocorporalidad. O sea, materia viva, reflexiva, autorreflexiva, crítica y autocrítica, le llamamos biocorporalidad. Y es la base material de la existencia humana. En ella se articulan las necesidades que razan y tazan a todos los humanos, a todo el género Homo especie, sapiens, Homo sapiens. La siguiente. ¿Sí? Y aquí, para el humano y solamente para el humano, la necesidad también se entiende como un intersticio entre el deber ser y deber ser. Este intersticio es irreductible, tanto como ley de vida, mismas que puedan solventar a una y otra vez como Sifiso y su piedra, pero nunca satisfacerse, como intersticio, porque el humano siempre se considera a sí mismo como sujeto carenciado, aunque en su vida hay avances, adversidades, crisis, contradicciones y contextos múltiples y muy versátiles, y el despliegue vital acepte diversas formas válidas. Existe siempre la posibilidad de transformar los estilos, la manera y la forma en la que solventamos las necesidades y encarar el deber ser para transformarlo. Y esto, de veras, es algo que me cae el 20 y empiezo a caminar y a transformar. ¿Sí? Y bueno, a transformar mi estilo de vida, ¿no? La utopía es un género literario y es otro concepto de clave de la pedagogía contemporánea. Es un género literario como arte que es propicia la crítica mordaz de su sociedad histórica, compila de manera magistral lo más relevante de su cultura, lo más valioso, y con esto se anticipa a su sociedad histórica. La siguiente. Todas las utopías se basan en el progreso individual y social, en una refundación social, una moratoria a la violencia patriarcal y una reconfiguración de la organización social sin prejuicios, reconociendo las diferencias, pero no promueve las desventajas que se desprenden de las diferencias, y con el principio esperanza propone una fantasía deseable y posible del mundo mejor para todos y cada uno. Y en esto la historia empieza con el cuidado de sí mismo, ¿sí? Bueno, en esta utopía, pues claro que hay utopías personales, ¿no? En este sentido, la esperanza que me mueve a rehabilitar dificultades psicomotrices, fortalecer todos mis músculos, mantener un entrenamiento deportivo, recreativo, planificado. El deseo se construye, ¿sí? En este sentido, y mantener una buena salud, porque bueno, en estas fantasías inteligentes, uno desea que la vida siga, pero con movimiento, con poder caminar de un lado para otro, y por el sedentarismo, pues que no me vea afectado para nada en los años siguientes, ¿no? Y también hay utopías sociales en este sentido. Platicando con el entrenador, nos damos cuenta que Chiapas en este territorio mexicano está muy alejado de otros estados que sí tienen una infraestructura para el deporte, y que pues muchos deportistas chiapanecos sí necesitan
más inversión económica y más tiempo para poder ir a las competencias de entrenamiento al centro del país, ¿no? Entonces, esta débil infraestructura que hay en Chiapas y en general en México es muy poca. Ahora en Chiapas, como en otros estados también con pobreza, pues no llega ni a lo mínimo. Y también como dato en esta, en cómo un día quisiera que se transforme, pues sí pusieron varios parques de entrenamiento, pero por un acto de corrupción, la Coca-Cola no quiso hacerse responsable del daño de contaminación, de basura, y propone un dinero así muy solidario, pero desde este punto de vista es una corrupción, prefiere poner en cada colonia un parque con artefactos deportivos, y pues la cosa no es así. O sea, podemos tener de manera planificada y sin llegar a la corrupción, poder crear una infraestructura eficaz en el Estado. Y la otra es que toda persona pueda acceder a esos espacios y pueda hacerse responsable de su cuidado de sí mismo, ¿no? Con pleno conocimiento y planificado. La siguiente. José Luis, restan 3 minutos. Gracias. La siguiente. Pues entonces, en este sentido, la ecosofía, como parte de este modelo, pues sí es muy importante, porque tenemos las 3 ecologías: para uno mismo, cuidado de sí mismo; para el otro no humano; y para el planeta. No se puede, una vez que nos cuidamos a nosotros mismos, entonces pues vemos al otro ser vivo que no es humano y el planeta, y poder trabajar en estos 3 niveles, ¿no? Y yo creo que no se puede entender salir de la caverna de Platón si uno no regresa para contar la transformación y la nueva realidad que uno vive. Sí, me parece importante ser en todo momento ecosóficos en este sentido. Y bueno, la idea de ecosofía es reunión de saberes y acciones que promueven cambios, enfoques y actitudes, el modo de actuar que incorpora modos y estilos de vida. O sea, este concepto de estilos de vida es holístico y muy importante de estar proponiendo. Además, orienta, ¿no?, otras intervenciones educativas o psicológicas, pero realmente creo que aunque sea psicológico, siempre vamos a partir de entrada en un tema de educación. Seguimos con la siguiente. Y bueno, estamos llamados a construir comunidades ecosóficas de aprendizaje, ¿sí? No hay de otra, ¿sí? Y me parece muy importante lo que he encontrado en la pedagogía contemporánea. Pues muchas gracias. Espero las preguntas. Gracias, Creo José que Luis. Si hay alguna pregunta, adelante, por favor. Evelyn quería preguntar o comentar. Sí, gracias. Creo que justamente es como muy interesante el hecho de poder ver cómo es que la pedagogía contemporánea no se queda solo en el discurso, ¿no? Y creo que esa es parte de la responsabilidad que empezamos a adquirir como transformadores de la realidad, pero empezando por nosotros mismos, ¿no?
Entonces, se me hace muy interesante porque si ya viste, empezaste contigo, pero es como este efecto que no sé cómo se llama, cuando arrojas una piedra y entonces empieza como a crear alrededor más cosas, ¿no? Detona más cosas. Entonces tú empezaste contigo y entonces ya pudiste comunicarte con alguien experto y junto con este experto estás como ahora hablando de quién tiene acceso, hay los espacios, o sea, va como increciendo todo esto, ¿no? Y claro, o sea, entendemos porque somos seres, ¿no? Seres humanos en comunidad y en comunidad entendiendo como esta parte con el otro y con el otro no humano, entonces se va complejizando la realidad y podemos entonces percatarnos otra vez de la potencia que tiene la influencia sutil. Entonces, considero importante también puntualizar el hecho de que es bien importante iniciar contigo, ¿no? Con el cuidado de sí, y este cuidado de sí inicia con el conocerte, ¿no? La doctora Julieta es muy enfática en eso, nadie puede conocer, nadie puede cuidar lo que no conoce. Entonces, creo que justamente eso nos permite en este mundo que va tan a prisa, en este mundo, me gustó mucho la parte en donde recalcas, ¿no? O sea, voy a empezar a trabajar en mí y sé que eso va a tener un costo, ¿no? O sea, voy a tener que dejar de hacer otras cosas. Y otra vez, volvemos a qué valoramos, cómo podemos a veces valorar más el sentido de tener cosas materiales a costa, ¿no? O el costo es tan grande como la pérdida de tu salud. Entonces, las reflexiones que se dejan son muchísimas y igual que con Jorge, ¿no? O sea, el tema es tan amplio que de repente podríamos sacar muchísimos puntos de luz y estos puntos de luz, pues al final nos van a dejar una constelación maravillosa. Entonces, muchas gracias por detonar esta reflexión y por supuesto por compartirnos desde tu experiencia cómo es que esta pedagogía está incidiendo, ¿no? Porque al final creo que es algo que debemos puntualizar y debemos comprometernos con eso, ¿no? O sea, el hecho de decir que no se puede quedar en el discurso. La pedagogía es transformadora, la pedagogía es incidir en nuestra realidad. Muchas gracias y una amplia felicitación, José Luis. Gracias. Gracias. Evelyn, adelante, Vladimir. No sé si el profesor iba a comentar algo. No, bueno, si me lo permites, pero en este sentido hay algo importante que no se conoce en la historia y que no se permite, por el tiempo no permite platicarlo, pero realmente me encuentro con un suceso muy importante porque yo llegué al seminario pensando que no iba a tocar mucho mi vida, que mi vida pues ya estaba bien hecha y podía palomearla, pero de repente me cae el 20 que en mis 55 años no he podido perseverar por una u otra razón, que en el seminario sí he platicado algunas cuestiones que me han llevado a esta inhibición yoica, pero en realidad no puedo seguir queriendo llevar un mensaje a la universidad, a mis alumnos, a mis pacientes, si no me encuentro transformado. Y en este sentido, dije, pues sí tengo mucho trabajo, trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, a veces sí a las 12, y que le he estado regulando para empezar a dormir mejor y levantarme a las 6 de la mañana a caminar, de 6 de la mañana a 7 de la mañana, que es el primer movimiento que hago, que me ha costado mucho, porque no ha habido la costumbre, y que el día que fui a la evaluación en el Instituto del Deporte, realmente me sentí bien
pero todo el día estuve súper cansado, como si me hubiera morido algo. O sea, y me decían, es lo básico, lo mínimo que hiciste, solo para darme cuenta que mis músculos jamás los había entrenado ni hecho un ejercicio, y no fue una barra, fue un palo de escoba, por lo que estuve haciendo los ejercicios. O sea, peso no utilicé. Y me dice el entrenador, si puedes caminar 40 minutos, entonces puedes correr o trotar 400 metros. Ahora te voy a acompañar y también voy a ver los problemas psicomotrices que presentas, ¿no? No, lo estás haciendo muy bien, vas muy bien, vas muy bien. Cada 100 metros me preguntaba, ¿vas muy bien? ¿Te sientes bien? Sí. Y llegué a los 400 tranquilo, pero saliendo de ahí empecé a sentirme mal, así, agotado, cansado, con hambre, etcétera, ¿no? Y pues ahí es donde me llega más me cae el 20 y digo, no, necesito, o sea, no estoy haciendo nada, no estoy moviendo mi cuerpo como debiera ser, ¿sí? Y hay mucho sedentarismo, o sea, aquí los pensamientos, pero otras conductas en las que no me siento con sueño, me siento agotado en el día, desanimado, pues hay que pensar en el ejercicio hasta poder lograr dormir bien. Esa noche dormí como un bebé, obviamente, una de las mejores noches que dormí mejor, ¿no? Y al otro día tranquilo. Entonces, realmente las teorías nos tienen que tocar para poder vivir mejor y pensar en llevarlas a procesos de intervención. Entonces, estoy muy agradecido por la red pedagógica contemporánea y, bueno, todos ustedes que me han estado acompañando en estas semanas. Gracias, Vladimir. Adelante, Vladimir. Sí, bueno, pues era compartir el entusiasmo por la presentación que nos compartió, profesor. Yo creo que todos desde nuestros distintos campos disciplinarios hemos atravesado esa experiencia, y me quedo con la invitación al final de construir comunidades ecosóficas, que al final yo creo que es a lo que tenemos que encaminarnos todos después de este proceso personal de transformación y de adoptar los principios y fundamentos de la pedagogía contemporánea. Pues una vez, como usted bien dice, si no nos transformamos primero, ¿cómo pretendemos llevar el mensaje de que podemos construir un mundo mejor para todas y todos, ¿no? Y Platón lo dice así en la alegoría de la caverna, Platón, en la alegoría de la caverna. La primera fase, la palabra, o sea, lo que recibí en el seminario, me libera al prisionero. Después es arrastrado, lo que decimos en psicoterapia es acompañado, pero es un arrastre, quieras o no, cambias, ¿no? Y la tercera fase, una luz te cega. Aquí no es el Espíritu Santo, pero la cuestión es de que con todas estas emociones me cae el 20 y entonces puedo salir de la caverna y construir una nueva realidad. Y esta realidad que la estoy conociendo me obliga a regresar a la caverna y liberar más prisioneros. Este es el programa de intervención. Eso era todo, gracias. Gracias. Bueno, cerramos esta mesa. Voy a presentar la constancia que vamos a entregar a el doctor José Luis Caña Martínez. Y bueno, tenemos 50 segundos para regresar a sala principal, entonces solamente muestro la constancia que se les hace entrega de manera virtual. Es en este sentido el documento que se les entregará por su participación. Y bueno, ya nos están invitando a regresar a la sala principal. Entonces, si quieren ir incorporándose, bueno, son bienvenidos y gracias por estar aquí. Gracias.